buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Los Hijos del Trueno. Mi nombre es Albert Reséndiz y les mando un cordial saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, esperando que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Este día nos acompaña desde la República de Tabasco nuestro amigo Leonardo Chin. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Albert, qué gusto estar aquí con ustedes comenzando este nuevo proyecto. Muy bien, también nos da gusto tenerte aquí y tenemos con nosotros a nuestro doctor de cabecera, Edson Valles. ¿Cómo estás, Edson? Bien, gracias a Dios. Felices, contentos, alegres por este proyecto. Lo ponemos en las manos de Dios y esperamos que les guste. También nos acompaña Isaac Reséndiz y él, junto con Elir y Víctor Vega, se encargan de todos los detalles técnicos que hacen posible esta transmisión. ¿Cómo estás, Chuck? Hola a todos. Pues muy bien, también muy contento de empezar con el proyecto. Esperamos sea de bendición para todos. Así sea. Manejando nuestras redes sociales desde la plataforma petrolera en un punto en el sur de México, nuestro amigo Jairo Vázquez. Y también quiero recalcar que Obed Gómez nos está ayudando con todo lo que ven de diseño en este programa. Cabe recalcar que aunque no ven a ninguno de estos nuestros amigos, no significa que no sean un eslabón importante para la realización de este programa. Les damos las gracias a ellos y en especial a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de servirle y compartir su mensaje. Muy bien, pues antes de comenzar a platicar qué es lo que vamos a estar haciendo y el tema que queremos tocar en este primer episodio, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Señor Jesús, muchas gracias porque nos permites abrir tus escrituras, porque nos has dado la interpretación y porque aunque ya conocemos muchas cosas a través de las personas que anteriormente estudiaron, nos puedes dar tu espíritu para que nosotros podamos conocer de tu amor. Eso es lo que queremos recibir en este día y a futuro cada día, Señor. Que tu espíritu pueda vivir en nosotros y nosotros podamos reflejarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Pues ya falta poquito para que empecemos con nuestro tema del día de hoy. Para esta ocasión escogimos un tema muy interesante. Es una profecía, la profecía de los 1260 años. Así que, pues, si quieren estudiar con nosotros, están cordialmente invitados. Se puede tener ahí a la mano, de preferencia que tengan su Biblia. También, si quieren tomar notas, pues alguna pluma, papel, y estén listos porque ya vamos a comenzar. Muchas gracias, Edson. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer unas preguntas y más que nada van enfocadas a la razón de ser de este proyecto, el nombre, que todavía no lo decimos. Y bueno, el nombre lo vamos a dejar pendiente tantito, pero me gustaría iniciar preguntando, ¿por qué damos inicio a este proyecto, Albert? Pues nosotros como jóvenes adventistas nos estamos interesando por estudiar un poquito acerca de los eventos futuros, de los últimos eventos que van a ocurrir en este mundo, dada la situación que estamos viviendo y sabemos que Cristo está cerca. Queremos que la venida de Cristo no nos agarre desprevenidos. Y mira, gracias Isaac por ponerlo en pantalla. Vamos a estar estudiando estos eventos finales. Y como dijo Edson, el primero de estos eventos que vamos a estudiar es la profecía de los 1260 años. Cabe recalcar que este diagrama no es nuestro, lo comparte con nosotros el hermano Carlos Serrano, al cual le agradecemos también por su apoyo y sus consejos. Y pues esta es la razón de ser del podcast. Queremos estudiar y queremos también estudiar con ustedes. Muchas gracias, Albert. Y bueno, nuestro nombre, Leonardo, ¿podrías compartir cuál es el nombre de nuestro video podcast y la razón por la cual nos llamamos así? Claro que sí, mira, nosotros nos vamos a llamar de ahora en adelante los hijos del trueno. Los hijos del trueno eran 2 nada más, nosotros somos muchos más, pero igual que ellos, todavía no hemos alcanzado ese nivel de discípulo amado, ¿no? Juan y Jacobo eran unos tremendos en los tiempos que Jesús los adoptó como discípulos, pero al menos de Juan sabemos que sufrió una transformación increíble y es un camino con el cual nos gustaría sentirnos identificados, ¿no? De lo más tremendos que podremos ser a ser un discípulo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, Leo, por compartir. Muy bien, pues yo creo que ya empezamos con la introducción.
Antes de comenzar con este tema, valdría la pena dar algunas generalidades simbólicas que utilizaremos hoy de aquí en adelante sobre este tema. Para eso hay que irnos a la Biblia. Les invito para que busquen en Apocalipsis 12, del 1 al 6. Apocalipsis 12, del 1 al 6, que dice más o menos así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, en el 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Muy bien, pues muchas gracias por esa introducción, Edson, y creo que ya es momento de comenzar a explicar, como bien dijiste, símbolos que no vamos a conocer, que más bien vamos a conocer ahora, pero vamos a estar utilizando a lo largo de otras profecías, ¿no? Y aquí hay 3 personajes principales que vamos a estar utilizando a lo largo de todos nuestros estudios. La primera de ellas es la mujer, después tenemos a su hijo, un bebé que está a punto de nacer porque ya está encinta, y al dragón. ¿Qué representa una mujer en la Biblia, Isaac? Muy buena pregunta, Leo. Realmente una mujer en la Biblia, cuando nosotros la estamos viendo desde un punto de vista profético, siempre tiene que ver con un pueblo, ya sea el pueblo de Dios o en este caso, si proféticamente está hablando de una ramera, podría estar implicando a un pueblo contrario. Pero bueno, en este caso podemos encontrar evidencia de esto desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 54, los versículos del 5 al 6 y en Jeremías 6, 2, también simboliza muchas veces la mujer en comparación con el pueblo de Dios. Cuando la iglesia apostató, fue comparada con una mujer corrompida, por ejemplo, en Jeremías 3:20. Los mismos símbolos también aparecen en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 11:2, en Efesios 5, del 25 al 32, por si gustan buscarlos. Y bueno, en este caso, en Apocalipsis 12, que fue donde estuvimos leyendo hace unos momentos, la mujer representa a la verdadera iglesia. Esta mujer que está por dar a luz a Cristo y es perseguida después de la ascensión de Cristo. Representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esto lo podemos verificar en Hechos capítulo 7, versículo 38. Ya vimos que pues es la mujer representa al pueblo de Dios y además la profecía que acaba de leer Edson tiene esa mujer varias características. Vamos a centrarnos en una en específico, en la corona, Edson. Cuéntanos qué significa esta corona. Ok, la corona del griego viene de Stéphanos, una corona de vencedor. Eso lo podemos ver en Mateo 27, 29 y Apocalipsis 2:10. Stéphanos era una guirnalda que con frecuencia significaba el premio o trofeo que se daba a los vencedores. Por ejemplo, también ahí eso se puede corroborar en 1 de Corintios 9:25. A diferencia de las diademas sobre los cuernos de las bestias, representando a los reyes de este mundo, a diferencia de ellos, esta mujer o iglesia recibe la corona de la victoria, porque sale como vencedora. Ok, me parece bien. Y hay todavía una característica más que vamos a platicar y que yo creo que es la que más ruido hace. La mujer está vestida de sol y sabemos nosotros que a lo largo del Antiguo Testamento el sol representaba pues el pecado, el mundo de la idolatría, porque pues, incluso el santuario terrenal, el tabernáculo, tenía una orientación específica en la que el sol se le daba la espalda, ¿no? Representando todo ese pasado. La mujer está vestida de sol. Entonces, ¿está vestida del paganismo o cómo funciona esto, Albert? Sí, fíjate que a lo largo de la historia, Satanás reclama los títulos que le pertenecen a Dios. Reclama el título de ser un ser al cual adorar.
y en este caso también reclama el sol como un símbolo pagano para adorar. Y también vemos en la historia cómo en la Biblia, y saliéndome un poquito del tema, vemos en la Biblia cómo hay también el arco iris, que es una señal del pacto de Dios con su pueblo, se toma hoy en nuestro día como algo pagano, como algo que no tiene nada que ver con Dios, sino con una cultura que está totalmente desviada. Pero bueno, siguiendo con la pregunta, vestida del sol, ¿será esto algo pagano? Y no, la respuesta es que no. Podemos verlo en Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Y dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjate que aquí nos da varias representaciones. Sobre los que temen mi nombre, está hablando al pueblo. Dios está hablando al pueblo. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Este sol de justicia no es otra persona más que Cristo. Por eso en sus alas trae salvación, y la justicia es la justicia de Cristo. Jesús también, como podemos ver que alguna otra figura que no diga exactamente sol, pero sí que se vea como algo que está iluminando. Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz, y tendrá la luz de la vida. Y también, por ejemplo, en Isaías 42, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces vemos cómo en la Biblia ponen a Cristo como la luz y nos ponen a nosotros como reflejando esa luz. Y en ese sentido, en el Sermón del Monte, Jesús nos comenta en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos en este caso que esta mujer vestida de sol representa vestirse de Cristo, y al vestirnos de Cristo hacemos las obras de Cristo, hacemos sus buenas obras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, noten cómo estar vestido de sol es estar vestido de Cristo, estar vestido de justicia, y es igual a guardar los mandamientos. Esta es la razón por la que a la descendencia de esta mujer, más adelante en el capítulo 12 de Apocalipsis, se le representa como guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús. Este no es más que un resultado de que la iglesia de la que salen tiene justicia y guardan los mandamientos. Correcto, muy bien. Pues muchas gracias por esa explicación, aclaración. Los 6 versículos que leyó Edson, teníamos 2 personajes más que mencionamos al principio, el hijo de la mujer y el dragón. ¿Quiénes son ellos, Isaac? El hijo, en Apocalipsis capítulo 12, bueno, se dice que la mujer está encinta, y este hijo no es ningún otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y digo, lo podemos explicar de muchas maneras, pero hasta el momento vamos a decirlo así, el hijo es el Señor Jesucristo. No hay conflicto en eso. Es correcto. Okay. Sí. Y el dragón, también yo creo que es algo muy fácil de descubrir quién es el dragón. Hay un versículo muy clave en esto que es Apocalipsis 12:9. Lo voy a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está muy claro ahí quién es el dragón. Muy Sí, claro, Satanás. correcto. Muy bien. Pues este es el marco más o menos de símbolos que vamos a estar utilizando. Y ahora sí vámonos directo a los 1260 días. Los 1260 días aparecen como representados como 1260 días, como 42 meses, como tiempos y medio tiempo. Los podemos encontrar en Daniel 7, Daniel 12, Apocalipsis 12, 13, 11. Y ahorita vamos a aprender
qué representan y por qué, pues, aunque aparezcan con diferente nombre, pues siguen siendo el mismo periodo de tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuándo es la primera vez que aparecen los 1260 años en la Biblia, Isaac? Muchas gracias, Leo. Tienes razón. Lo que es esta profecía, 1260 días, puede aparecer en la Biblia como 1260 días, como 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la primera vez que cualquiera de estos elementos aparece en la Biblia es en Daniel 7:25, que dice de la siguiente manera. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y bueno, en este caso, cuando está hablando acerca de esta profecía, tenemos que entender que en Daniel 7 está hablando de un elemento en particular. Es un cuerno pequeño, que más adelante lo vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo. Es un poder que tiene la autoridad para poder hacer guerra en contra de los santos, incluso vencerlo durante un tiempo en específico. En este caso, durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Y más adelante vamos a explicar un poco más de esto. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? La parte en la que aclaras quién está involucrado ahí es esencial para comprender cuándo ocurre, ¿no? Ahora bien, aunque tú mencionas que aparece por primera vez en Daniel 7:25, dijiste que Daniel 7:25 textualmente dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso a mí no me dice nada acerca de los 1260 días. ¿Cómo entonces, Albert, llevamos tiempo, tiempos y medio tiempo a 1260 días? ¿Cómo lo empatamos con los 42 meses o los 1260 días de Apocalipsis? Fíjate que uno podría decir que estamos tomando estos números y decimos, bueno, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo me parece y queremos hacerlo empatar forzado en la profecía de los 1260 o de los 42 meses, pero nuestro método de interpretación bíblico es que la Biblia se explica a sí misma. Ese es el primer punto. Y nuestro método también de interpretación profético es el historicismo. Nosotros vamos a la historia para comprobar si nuestra interpretación bíblica es correcta. Y para explicar este punto acerca de los 1260 días, 42 meses y la expresión de tiempo, tiempos y medio tiempo se refieren al mismo evento, la Biblia nos lo explica. Y vamos a el libro de Apocalipsis nuevamente en el capítulo 12. Hemos estado repasando gran parte de este capítulo. Vamos al versículo 14 y lo voy a leer. El versículo 14 dice, se le dieron alas a la mujer, 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjate que aquí hay ciertos aspectos interesantes. Esta mujer va a un desierto, lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es el tiempo por el cual es sustentada. Aquí dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero también en el versículo 6 de este mismo capítulo, fíjense lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, esto es el mismo suceso. La mujer huye al desierto donde tiene lugar preparada por Dios para que ahí sea sustentada. La Biblia nos contesta 1260 días. Sin lugar a duda, la Biblia nos está diciendo que el pasaje aquí en el que la mujer es sustentada en el desierto, 1260 días y tiempos y medio tiempo son exactamente el mismo rango de tiempo. Y para hacer una aclaración, con los 42 meses, si vamos ahí a Apocalipsis capítulo 11, el versículo 2 y el versículo 3, dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aquí vemos nuevamente cómo la Biblia equipara a los 42 meses con los 1260 días. En este sentido, la Biblia nos está diciendo que estos 3 términos son intercambiables y representan el mismo suceso.
Ok, muy bien. Ahorita que estabas hablando de esto, me parece que ahora ya podemos retomar lo que Isaac estaba usando hace rato como para dar el marco de cuándo ocurre o los sucesos que alrededor de los 1260 días ocurren. Ahora te preguntaría yo, Edson, cuando leímos Daniel 7:25 y hablando del cuerno pequeño, dice que derriba tres cuernos pequeños, entonces tres cuernos, perdón, que estos Ajá. cuernos representaban tres reinos. Yo he escuchado ahí que no se pone de acuerdo muy bien, al parecer la gente que estudia de esto dice que pues unos eran tres, otros ponen a otros tres pueblos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que el cuerno los derribó, el cuerno pequeño? Bueno, en realidad partimos de que la bestia representa a Roma y los 10 cuernos representaban a 10 reinos bárbaros que favorecieron a la caída de Roma. Esto es de la historia, ¿no? Esa es la historia pura. Y tres de esos reinos bárbaros, que eran los érulos, los vándalos y los ostrógodos, ellos son los que se cree que representan esos tres cuernos. ¿Por qué? Porque ellos presentaron una oposición a la autoridad religiosa que representaban los obispos católicos en esa época. Esto es derivado de una profecía que había de una doctrina arriana, que fue, hasta cierto punto luego ya se declaró que era como una herejía. Pero de ahí vienen esos tres cuernos o reinos. Esa es la representación. Ok, va. Érulos, vándalos y ostrogodos, ya para dejarlo ya claro, ¿no? Y ya dejar un solo argumento ahí, una interpretación. Perdón. Ahora sí, Isaac, hace rato tú nos estabas dando este marco. Dinos entonces cuándo arrancan. Ya sabemos que se trataba del papado, ya sabemos que sí son 1260 años, ya sabemos cuáles son los tres reinos que tuvieron que caer para que el papado se levantara. Ahora entonces, ¿cuándo cayeron o cuándo comenzamos a contar estos 1260 años? Muy buena pregunta. Y bueno, el detalle es que aquí ya estamos identificando tanto la parte del cuerno pequeño, quién es, y bueno, en este caso tenemos que identificar cuándo inicia. Y bueno, lo que podemos hacer es prácticamente en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 5, ahí se declara que esto, como ya lo habíamos comentado, va a durar 42 meses, que es más que nada el tiempo sobre el cual este poder va a tener autoridad para poder estar actuando, ¿no? Y aquí en Apocalipsis 13 se declara como una bestia que emerge o que sale del mar. Y bueno, en este caso, ese es el punto en donde inician estos 1260 años. Pero bueno, para poder identificarlo en nuestro momento, en algún punto de tiempo en nuestra historia, tenemos que ir a qué fue lo que hizo este poder y cuándo lo hizo, ¿no? Tenemos que en el año 533, Justiniano inició una guerra contra los vándalos y los godos, y para ganar aún más popularidad, influenció y emitió un decreto que constituía, perdón, al Papa como cabeza de todas las iglesias, esto es al obispo de Roma. Este decreto no entraría en vigor sino hasta que todos los arrianos fueran vencidos, los tres cuernos que el cuerno pequeño derribaba en la visión de Daniel. Esto sucedió, fue hasta el año 538, cuando el último de los cuernos o de las tribus que se oponían a Justiniano, al obispo de Roma, cayó. Fueron los ostrogodos en el año 538. Ahora, si esto lo ponemos en tiempo, podríamos decir que en el año 538 inicia el poderío papal, la supremacía papal, y desde este momento ellos tenían la potestad o la autoridad de hacer guerra en contra de los santos y de incluso vencerlos. Durante todo este tiempo en la historia se contó cómo fue la Santa Inquisición, donde nadie podía hablar nada en contra de la iglesia, donde si alguien decía que algo que estuviese en contra de los edictos de la iglesia, pues era torturado, era azotado, incluso podía morir en la hoguera. Eran tiempos muy, muy, muy complicados.
esto duró, si sumamos 1260 al 538, en este caso, si sumamos 1260 años, llegaríamos hasta 1798. Poniendo como inicio el 538, poniendo como final 1798, es el año en el que termina la supremacía papal. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en 1798? En este momento Napoleón estaba intentando unificar lo que era Europa, y entre todo lo que estaba haciendo, mandó uno de sus generales, el general Berthier, que entró a Roma y tomó como prisionero al Papa. En ese momento se lleva al Papa prisionero hacia Francia. Y esto es lo que se considera, o lo que podríamos considerar como el fin de la supremacía papal. Es decir, había un tiempo específico en el cual este poder iba a tener autoridad para actuar, exactamente 1260 años, y se cumple a la perfección, desde el 538 hasta 1798. Ok. Fíjate, estaba pensando, quizás ahorita lo platicamos más a detalle, ¿no? Pero coincide con muchas líneas de pensamiento que le daban ya la espalda a la religión, ¿no? Ya la razón empieza a ser una línea más importante para la humanidad en ese momento. Es correcto. Creo que hemos hablado de varias cosas que sucedieron. Ahorita nos detallaste el tema de la Inquisición, de la persecución, un oscurantismo científico también conocemos en la historia. Pero realmente yo no encuentro tanta relevancia para nuestra iglesia que conozcamos los 1260 días, viéndolo como las cosas que hemos presentado, ¿no? Realmente es una situación que ocurrió en un periodo específico de tiempo y hoy no veo que aporte algo para nuestra estructura, ¿no? Por llamarlo de esta manera. ¿Por qué crees tú, Albert, que sí deberíamos considerarla como importante para nosotros, los 1260 días? Híjole, fíjate que esta es una muy buena pregunta, Leo. Y la respuesta es sencilla. El poder que estaba haciendo guerra contra los santos en la época de Cristo Jesús, el poder que estaba fungiendo en ese entonces para matar a Cristo era Satanás. Satanás utilizó al poder romano para perseguir al cristianismo, como lo comenta Isaac, pero también va a ser el mismo poder que en un futuro va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, como lo vemos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira cuando ya no pudo hacer nada con la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos somos tú y yo ahorita. Y no me refiero nada más a Leo o a Isaac o a Edson y yo, me refiero a los cristianos en general. El pueblo de Dios va a hacer guerra, bueno, el cuerno pequeño le va a hacer guerra otra vez al pueblo de Dios, pero vámonos por partes. En el capítulo 12 que nos presenta esta profecía del principio a fin, podemos ver primero a la mujer que representa la iglesia de Cristo, y a Cristo naciendo en esta mujer. O sea, nos presenta un punto específico en la historia y vemos cómo Cristo viene e instituye a la iglesia cristiana. Vamos, en el programa que sigue, vamos a hablar acerca de los 2300 días y de las 70 semanas. Ese no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Pero en las 70 semanas Dios pone un hasta aquí al pueblo judío. Como no habían cumplido el propósito, Dios decide divorciarse del pueblo judío y ahora levantar a un nuevo pueblo de los gentiles que viene haciendo la iglesia cristiana. Dios funda esta iglesia y le pone 12 apóstoles, y mientras la era apostólica prosperaba, este pueblo glorificaba a Dios, repartían sus propiedades, daban al necesitado, nadie tenía más, nadie tenía menos. Pero conforme fueron muriendo estos apóstoles y varios personajes fueron ensalzándose en poder, la iglesia dejó de servir a los feligreses y ahora el que estaba arriba esperaba que le sirvieran. Y fue lo que pasó con la iglesia, empezó a enfermarse de poder y estaba esperando que le sirvieran. Y algunos, por ejemplo, en el año 117, Ignacio de Antioquía ponía a los obispos, decía que los obispos eran esenciales para la celebración de ritos
religiosos y de la conducción de asuntos de la iglesia. Ireneo, más tarde, en el año 200, catalogaba a los obispos de las diferentes iglesias según la edad y la importancia de la iglesia a la que precedía, y daba especial honor a las iglesias fundadas por los apóstoles. Oye, el primero que mencionaste incluso probablemente compartió época con Pablo, ¿no? Súper cerca de la época apostólica. Probablemente, creo que Pablo murió un poco antes. Pero tal vez con el que compartió fue con Juan, pero Juan murió antes, más o menos por el año 100, pero 100 y algo. Que siendo niños, o sea, lo conoció, tal vez escuchó de ellos, y aún así, y eso me gusta porque, bueno, me llama la atención más bien, porque cuando Isaac nos dice cuándo comenzó específicamente este periodo de supremacía, le damos un punto inicial nosotros a la profecía, pero en realidad Pablo lo había mencionado y es algo que tú nos estás confirmando, ¿no? Pablo, cuando habla del ministerio de iniquidad, ya está trabajando, ahí ya estaba gestado, ¿no? Es correcto. Y fíjate, estos personajes empezaron cada uno a poner un peldaño en lo que se va a formar como la supremacía papal más adelante. Más adelante te estaba comentando de Ireneo en el año 200, que estaba catalogando, estaba diciendo que presbítero o qué anciano, obispo de la iglesia estaba sobre quién, y sostenía que todas las iglesias debían de estar de acuerdo con la iglesia de Roma en asuntos de fe y doctrina. Esto era alrededor del año 200. Y más adelante, como en el año 258, Cipriano es considerado como el fundador de la jerarquía católica romana. Aquí ya se define por completo. Él defendía la teoría de que hay solo una iglesia verdadera y que fuera de ella no hay acceso a la salvación. Y adelantó la idea de que Pedro había fundado la iglesia de Roma y por tanto el obispo de la iglesia de Roma debía ser ensalzado por encima de los otros obispos y su opinión y decisión debía prevalecer siempre. Aquí ya vemos la base de la iglesia apostólica y católica y romana siendo fundada totalmente y en base a una mentira. Pedro nunca fundó una iglesia en Roma, nunca fue el primer apóstol. Después, como nos comentaba Isaac, Justiniano, que fue emperador de Roma, pone un decreto de que se obedezca a la autoridad del obispo de Roma, pero esto no entra en vigor hasta que terminan de aplastar al último enemigo, que estos fueron los ostrogodos, en el año 538. Pero quiero hacer una pausa aquí. El primero que hace guerra a los enemigos de Roma es Clodoveo. Clodoveo era un rey pagano también, no era cristiano, pero su esposa sí era católica. En este punto, Clodoveo dice, yo me convierto, me voy a bautizar al catolicismo si me ayuda a vencer a mis enemigos. Y el primero que hace guerra a una de estas tribus germánicas que eran arianas, que estaban en contra de la autoridad papal y de la autoridad de Roma, una de ellas eran de los godos. La familia de los godos se dividía en los ostrogodos y en los visigodos. Y Clodoveo hace guerra contra los visigodos, no los mata, pero empezó a hacer guerra y esto fue en el año 508. Y me resulta interesante este punto porque Clodoveo funda lo que conocemos como el país de Francia ahora. Él es el padre de los francos y de los francmasones, etc. Él fue el primer rey católico. Se le conoce a Clodoveo como el primer hijo de la iglesia romana y a Francia como la hija mayor de la iglesia romana. Y es interesante porque esta misma Francia es la que termina por romper relaciones en el año 1798 y le da la herida de muerte de la cual vamos a hablar más adelante. También nos estaba comentando Isaac acerca de la Inquisición. Es importante notar que cuando se pone este poder por encima de todos los demás, Roma se exalta y hace lo que quiere. Hace la Biblia lo que quiere, la traduce al latín, no le da acceso a nadie a la Biblia. Si tú leías la Biblia, eras considerado hereje, ibas a la hoguera o a otra tortura, a otra muerte. También intenta cambiar los tiempos y la ley. Y esto es cambiar la solemnidad del sábado al domingo. También intenta acrecentar su riqueza poniendo que se le den tributos
para poder sacar a tu familiar del purgatorio. Y todo esto pasa en la Inquisición. Lo que viene después, lo que hace necesario una reforma, que, bueno, todo esto es historia. Podríamos pasarnos aquí toda la tarde hablando de esto. La iglesia empieza a perseguir a los que no pensaban como ellos, y después de esto obligan a la mujer a salir de Europa. Fíjate, a mí me gustaría también comentar algo. Esto fue un momento muy oscuro en la historia de la humanidad, o en la historia incluso del cristianismo, y bíblicamente estaba profetizado que este poder iba a tener autoridad durante este tiempo, durante este lapso, de incluso hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. Y si Dios no hubiese intervenido, prácticamente el pueblo de Dios se hubiese extinguido por completo. Y esta intervención pues la encontramos en Apocalipsis 12. Cuando se menciona, lo estábamos leyendo al inicio, cuando se menciona que la mujer huye, que se le dieron alas de águila, y que Dios había separado un lugar en donde iba a ser sustentada por tiempos y medio tiempo, por 1260 días, es justamente esta intervención a la que me refiero. Dios toma a su iglesia, a su pueblo, que en este momento estaba en Europa, estaba sufriendo penurias, estaban siendo perseguidos, estaban siendo mutilados, masacrados, y los toma y los lleva a un lugar, en este caso inhóspito, en este momento se nombra como desierto. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 17, me parece que es el versículo, denme un segundo, es el versículo 15, donde se dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, si las aguas en profecía o en simbolismo quiere decir muchedumbres, muchos pueblos, en este caso el desierto quiere decir un lugar inhóspito o que no está habitado. Y es cuando los cristianos que vivían en Europa son llevados por Dios hacia las Américas, y se constituyen ahí las 13 colonias que más tarde dan forma a los Estados Unidos. Entonces, en este caso me gustaría más puntualizar que el entender esto es importante, porque aparte de todo lo que estaba comentando Albert, fue un momento en el que el cristianismo pudo haber desaparecido como tal, el pueblo de Dios pudo haber desaparecido como tal, si Dios no hubiese intervenido. Y esto lleva a que el pueblo de Dios vaya a América, se funden los Estados Unidos. Sin esto, el país de Estados Unidos no existiría tampoco. Y bueno, también estamos entendiendo cuál es lo que este poder está haciendo en contra, hasta cuándo tuvo autoridad y demás. ¿Ibas a comentar algo, Albert? Sí, fíjate que también la importancia, Apocalipsis 17, yo creo que vamos a tener que estudiar estos temas a profundidad. Apocalipsis 13, hablando de Estados Unidos, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, pero nada más brevemente, estamos viendo aquí en Apocalipsis 17 a la misma bestia. Esta es la última, según el libro de Daniel, las profecías de Daniel, Roma es el último imperio que va a estar antes de la segunda venida de Cristo. Y estamos viendo Apocalipsis 17, el versículo 8, dice: la bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo e irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Y este punto es importante porque la bestia que era es este poder político religioso que se le conoce como Roma papal. Ahorita no es, porque solamente tiene el poder político, tiene el poder religioso, pero nada más el poder político sobre su nación, pero se va a volver a levantar y va a volver a ser un poder político religioso en todo el mundo, tanto que va a poder poner leyes en contra de los santos del Altísimo y los va a intentar quebrantar. Este es cuando dice aquí Apocalipsis 17 que va a ser la bestia que es, que era, que no es, pero va a ser, esta es la que se va a volver a levantar, y por eso es importante para nosotros. Tenemos que identificarla bien en el pasado, tenemos que ver qué está haciendo en el presente, y en no muy lejano se va a volver a levantar y va a hacer guerra contra nosotros. Ok.
Pues creo que hemos abarcado prácticamente todo, no a detalle, por supuesto, porque no, el tiempo no va a ser suficiente en 40 minutos, pero ya vimos qué representa la mujer, ya vimos evidentemente quién era el dragón, esa fue la más clara. Ya nos pusimos de acuerdo sobre los 3 reinos que el cuerno pequeño derribó: Érulos, Vándalos y Ostrogodos. Estos últimos son los que dan inicio, la caída de estos últimos son los que dieron inicio a los 1260 años, en el 538. Y bueno, termina en 1798, si hacemos la cuenta, y ese suceso que sella ese cierre de la profecía es el imperio que forma Napoleón capturando al Papa, y la importancia, ¿no? La importancia de estos 1260 años, sobre todo de cómo Dios sostuvo al pueblo en medio de una persecución muy, muy fuerte, ¿no? Creo que con esto podemos dar paso a un nivel un poquito más extenso, que será, como mencionaste, el tema de la próxima semana, los 2300 días, que son mucho más extensos, mucho más complejos y creo que de mucha más importancia para nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué les parece si terminamos con una oración, Edson? ¿Nos puedes dirigir la oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde, en este día, a la hora que estén escuchando esto, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar aquí, de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes para poderla comprender bien, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe, que nos sirva para guardarlo en nuestros corazones y sobre todo para compartirlos con los que aún no la conocen. Que nos ayude para ubicarnos bien en el tiempo en el que nos encontramos y lo que viene, Padre, para estar preparados para poder ir a morar contigo por la eternidad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si te gustó nuestro programa, te invitamos a ver el siguiente. En la próxima semana, tus amigos los hijos del trueno, estamos aquí, y recuerda que si Cristo pudo llamar y convertir a Jacobo y a Juan, también puede convertirte a ti y a mí. Que el Señor los bendiga. Amén.